10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 13º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos que van del 21 al 43. Este relato tiene una particularidad interesantísima. Se trata de una narración dentro de una narración, una forma de narrar muy original propia en dos pasajes del Evangelio de Marcos. Algunos especialistas la llaman un relato sándwich, porque tiene el inicio y el final con una narración de curación y en el centro se encuentra otra narración. En ambos casos se trata de una narración de curación cuyo centro común es la fe de Jairo y de la mujer. Leemos el primer versículo para ambientarnos en lo que ocurre. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Marcos resalta con mucha frecuencia los lugares. La barca es el lugar del encuentro con los discípulos, lugar de intimidad y de revelación. Bajados de la barca al pie del mar, a la orilla del mar, es un lugar típico de encuentro de Jesús con la muchedumbre. Allí él los escucha, les predica, les enseña, los sana. Ahora bien, este pasaje bien podría titularse así: ¿Cómo salir del anonimato de la muchedumbre y estar de modo personal frente a Jesús? Porque es exactamente lo que hacen Jairo y esta mujer enferma. Salen de la muchedumbre para encontrarse directa y personalmente con Jesús. Conviene, pues, recorrer los mismos pasos que ellos para salir de ese anonimato en el que muchas veces nos ponemos frente al Señor y estar cara a cara con Él. ¿Qué hace Jairo? Jairo viene, se acerca y al verlo se postra a sus pies y le ruega con insistencia. 4 acciones importantes. Viene, lo ve, se postra y le ruega insistentemente. Es interesante porque son 4 verbos que nosotros podemos aplicar realmente en nuestra vida. Ir ante el Señor, no conformarnos con estar de modo inerte en la iglesia, sino ponernos en camino hasta llegar a donde Él. Verlo, contemplarlo, darnos cuenta que Él es Dios hecho hombre. Postrarse. Jairo se postra. El verbo usado aquí, el verbo pipto, indica justamente ese caer a los pies, ¿no? Se postra y luego ruega insistentemente. Suplica, verbo usado es el verbo parakaleo y se añade que parakaleo polá, ¿no? Este adjetivo polius que significa mucho. Entonces rogaba mucho. ¿Y qué le decía? Mi hija está agonizando. Thugatrion mu eschatos. Mi hija está en el eschatos, está en lo último. Ven, por favor, para que pongas tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Es interesante porque Jairo cree en el poder de Jesús, cree firmemente que Jesús puede hacer esto que él le pide. Ven, por favor, para que imponiendo las manos sobre ella, ella se salve, se cure. Interesante en la última oración de finalidad, Ina, a fin de que sotse, salvada, viva. Verbo sotso, el verbo salvar, y el verbo tsao, que significa vivir plenamente, ¿no? De donde viene tzoe, la vida plena, ¿no? Entonces, este Jairo cree plenamente que Jesús tiene el poder de dar vida con la imposición de sus manos, de salvar y dar vida. 2 verbos de nuevo importantísimos, ¿no? ¿Cuál es la acción de Jesús para con nosotros? Nos salva, nos rescata del mal y nos da una nueva vida. Y de eso se trata en realidad todo este pasaje. Salvar y dar vida. Jesús se va con él y la muchedumbre que estaba toda al pie del mar escuchando al Señor se pone en marcha. Entonces es una marea humana de personas que están caminando apretadas, sin ningún distanciamiento, diríamos hoy, y que se están encaminando hacia donde se encuentra esta muchacha enferma. Aquí comienza el segundo relato. Se trata de una mujer. Se describe el sufrimiento de esta mujer de modo muy detallado. Entonces, primera escena, Jesús en la
con la muchedumbre, se acerca a Jairo que sale del anonimato rogándole. Segunda escena, Jesús que se pone en marcha. Y mientras está en camino, ¿qué ocurre? Esta mujer se le acerca. ¿Qué características se nos dice de esta mujer? Esta mujer que sale del anonimato ha sufrido lo indecible. Tiene un flujo de sangre desde hace 12 años. Y enfatiza Marcos que Polá Pazusa ha padecido mucho a causa de en manos de muchos médicos. Digamos que este pasaje no le hace mucho honor a los médicos, ¿no? Y ha gastado todo lo que tenía. Y cada vez se ha puesto peor. Entonces, efectivamente, esta mujer tiene una situación terrible, ¿no? Flujos de sangre desde hace 8 años sin cura. Significa que sigue enferma, pero además significa que constantemente está en contacto con la sangre. Lo cual en el pueblo de Israel significa que es constantemente impura, o sea que nunca puede estar limpia ritualmente. Ahora, ¿qué pasos da esta mujer? Ella oye hablar de Jesús, acusasa peritu Jesu. Habiendo escuchado hablar de Jesús, el Zusá viene en medio de la multitud y lo toca. 3 pasos que da. Escucha, habiendo escuchado sobre Cristo, se pone en camino, se mueve y lo toca. No lo roza nada más. Ella tiene claro dentro de sí este diálogo que nos trae San Marcos, ¿no? Con tocar su ropa, si logro tocar aunque sea su manto, me salvaré, me curaré. El verbo usado otra vez, el verbo sozo, que significa salvarse, ¿no? Si toco su manto, me salvaré. O sea, aunque sea un estar cerca de Jesús, tocarle el manto, logrará que yo me salve. Y lo hace. Se acerca por detrás y toca el manto del Señor. Y inmediatamente, de repente, Euthius, inmediatamente, se seca la fuente de la sangre y ella siente en su cuerpo que está curada de la enfermedad. Ya no tiene el mal, ha sido sanada. Lo que ha deseado desde hace 12 años insistentemente, ahora ocurre. Y, sin embargo, hay un fallo en el sistema, digamos así. Hay algo aquí que falta. Y la escena siguiente, después de la curación, es espectacular. Como se había acercado por detrás, Jesús no la había visto, no había entablado un diálogo con ella, no ha contemplado su rostro, no le habla. Por lo tanto, podríamos decir que la sanación de esta mujer a los ojos de Jesús no está terminada. Recordemos lo que habíamos dicho de salir del anonimato. Esta mujer ha tenido una fe inmensa, ha logrado su curación, pero no ha terminado de salir del anonimato delante de Cristo. No se ha dejado dignificar por la mirada y la palabra del Señor. Entonces, de repente, toda esta marea humana para, porque Jesús se para en seco. Porque dice el versículo 30 que al momento Jesús conoce en sí mismo, epignus en auto, sabe para sí que una fuerza ha salido de él. Y entonces se mira, se para, imagínense, ¿no? Toda esta marea humana que está caminando y de repente se para en seco, todos se paran, Jesús se voltea, mira a la muchedumbre y dice, ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos, versículo 31, prácticamente se burlan de él. No se burlan, pero realmente como que lo toman por ingenuo, ¿no? O sea, ves que todo el mundo te apretuja, ves que la muchedumbre está aquí a tu lado, que todo el mundo te empuja, podríamos decir, y preguntas quién me ha tocado. Como decirle, maestro, no te pongas exquisito, por favor, que ahorita todo el mundo está apretado con todo el mundo. Pero Jesús no les contesta, sino que mira a su alrededor. El verbo usado es el verbo perieblepeto, o sea, el verbo blepo, peri, alrededor. Mira alrededor, como que hace un barrido con la mirada para ver qué es lo que ha sucedido, quién había hecho esto. Entonces, la mujer, aquella mujer que se ha curado, es precioso como lo describe el Evangelio. Fobetheisa kai tremusa, llena de miedo y temblando, sabiendo lo que había sucedido, viene y se postra ante el Señor
y le dice todo lo que ha ocurrido. La mujer tiene miedo, ¿no? Porque siente que le ha robado, digamos, este milagro a Jesús, siente que ha hecho algo malo, siente tal vez que Jesús la quiere reprender, y entonces se acerca con mucho miedo, con mucha preocupación, se postra y le dice la verdad. Y entonces es increíble lo que ocurre. Jesús le dice estas palabras preciosas. Theugater, hija. Jesús llama a esta mujer hija. Fíjense el cariño con el que le habrá hablado para decirle hija. Epistis sucesoquense. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Es interesante porque Jesús, como ya hemos dicho, quería verla cara a cara, quería poder hablarle y decirle estas palabras. Ahora bien, hay un detalle bien curioso. Si ya había sido curada de la hemorragia, ella sintió en el acto que había sido curada de la hemorragia, que ya estaba sana, sintió que su cuerpo sanó, ¿por qué Jesús recién ahora le dice, queda sana de tu enfermedad, queda curada de tu dolencia? No es solo la formalidad de hacerle acto de entrega, por así decir, de su milagro. No, es algo mucho más profundo. Le sana, habiéndole sanado ya la enfermedad de su cuerpo, ahora le sana la enfermedad de su corazón. Rescata su corazón. Por eso, cuando toca el manto, queda sanada en su cuerpo. Cuando Jesús la mira, le da ánimos, la levanta con sus palabras, queda sanada en su corazón. Se acaba este relato del medio y ahora seguimos a la próxima escena, que es, digamos así, la resolución del planteamiento inicial. El planteamiento inicial era que había que hacer algo con la hija de Jairo que estaba por morirse. Todavía está hablando Jesús cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Ya tu hija murió. Lo que más temíamos sucedió. Jesús perdió mucho tiempo con la muchedumbre y con la mujer y se murió la hija. Pero Jesús le dice al jefe de la sinagoga, no a los que han venido de mensajeros a desanimarle un poco, sino al jefe de la sinagoga, Mephobú, monon pistewe. No temas, no tengas miedo, tan solo cree, solo ten fe. Y entonces ya se despega de la multitud y va solamente con los tres que normalmente le acompañan a estas cosas divinas, Pedro, Santiago y Juan, y llegan a la casa del jefe de la sinagoga. Y allí pues estaba todo el mundo llorando, se había ya armado el funeral, estaban las plañideras, que eran las personas encargadas de llorar oficialmente para traer el luto. Y entonces Jesús realiza un gesto profético. Al entrar en la casa realiza un gesto profético. La niña se ha muerto, pero Jesús hace un gesto importante. Dice, ¿por qué se alborotan y están llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. La niña no ha muerto. Paidion uk apezanen. La niña no ha muerto. Alakaceudei, pero duerme. Y todos se burlan de él. Pasan del llanto a una burla desconsiderada. ¿Y Jesús qué hace? Los bota a todos. Los saca de allí. Y se queda solamente con el papá y la mamá. Y Pedro, Santiago y Juan. Y con ellos entran donde está la niña. La escena siguiente está llena, o la parte siguiente de esta escena está llena de una ternura impresionante. Toma la mano de la niña, ¿no? De la que está muerta, y le dice en arameo, Talitá, cum. Y traduce el evangelista, que traducido quiere decir, muchacha, corazón, soy lego, a ti te digo, egeire, levántate. Cum, verbo levantarse, con traducido al griego egeire, que quiere decir levantarse, uno de los verbos utilizados también para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es hermoso porque Jesús, solamente estando con sus discípulos, con los tres de las cosas sagradas, les digo yo, Pedro, Santiago y Juan, y con los padres, el modo de sanar a esta niña, de salvarla, de revivirla, es precioso. La toma de la mano y le dice, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la niña inmediatamente se levanta y se pone a caminar. Y todos obviamente quedan fuera de sí. Jesús insiste en que no le digan nada a nadie y pide que le den de comer. Nosotros
necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados, necesitamos un corazón nuevo. Tenemos tantas dolencias dentro de nosotros. Y por eso es necesario, para sanar, que salgamos del anonimato y nos pongamos frente a Jesús, que toquemos su corazón, que nos dejemos sanar por Él, que nos dejemos hablar. Necesitamos escuchar las palabras del Señor a pesar de habernos alejado tantas veces. A ti te digo, levántate. Levántate con la oración. Levántate muy especialmente con la confesión, el sacramento capaz de darnos nueva vida. Y después de levantarnos hay que hacer como pidió Jesús a la niña, comer inmediatamente el alimento de la vida, el pan de la Eucaristía, que es el que nos da nuevamente la salud. Jesús con la confesión nos levanta, con la Eucaristía nos alimenta y así se vuelve nuestro Señor, nuestro Salvador directo y cercano. Que Dios los bendiga.